Buenos días, esta es la explicación de la segunda tarea de programación. Entonces, el primer programa que nos piden es que el usuario ingrese un número del 1 al 5 e imprima si es primo o no. Entonces, acá nos dan una breve explicación de los números primos y sus características. Y nos dan el diseño de pantalla. Entonces, voy a empezar a explicarlo desde el diagrama de flujo. Entonces acá empieza, ¿no? Entonces el programa nos dice que este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Y luego nos dice que para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Luego nos pide que digitemos el número y n, el identificador n, va a tomar el valor de el número que ingrese el usuario. Y luego viene la condición, que nos dice si el número que ingresó el usuario es 2, 3 o 5, que le diga que el número es primo. Y si no cumple esta condición, el número no es primo. Entonces vamos a ver el programa. Este es el programa. Entonces nos dice que este programa lee un número entre 1 y 5 e imprime si es primo o no. Entonces pues vamos a correrlo. Entonces, listo. Entonces nos dice lo mismo, para valores fuera de este rango no garantizamos resultados. Dígito un número, el 1 al 5. Entonces, digamos, podemos digitar el número 2 que es un número primo. Entonces, el 2 y correctamente nos dice que el número es primo. Digamos el 1. Entonces, el 1 está catalogado como que no es primo. Entonces, el programa nos indica que el número no es primo. Listo. El segundo programa es este, que le pide al usuario un número e imprime si es par o no. Entonces acá nos dan los requisitos, nos dicen cómo hacer para, o sea, la fórmula para sacar si el número es par o no, y acá el diseño de pantalla. Entonces voy a explicarlo desde el desde el diagrama de flujo. Listo, entonces nos empieza diciendo que este programa lee un número e imprime si es par o no. Y luego le pide al usuario que edite el número y toma el identificador N eh, como el número. Entonces dice, si, entonces empieza la condición, si o sea, si el residuo del número que ingresó el usuario entre 2 es igual a 1, el número es un número impar. O sea, si cumple esta condición, le va a decir al usuario que el número es impar. Si por el contrario el residuo es igual a 0, le dice al usuario que el número es par. Entonces vamos a probar el programa. Entonces acá está. Listo, entonces lo corremos y dice, este programa lee un número e imprime si es par o impar. Entonces podemos digitar un número como 22, entonces como 22 termina en un número par, el último dígito, entonces es par. Si ganamos por ejemplo el número 15, el número es impar, ya que esto al dividirlo entre 2, el residuo da 1. Y eso quiere decir que el número es impar. Ahora vamos a ver el tercero. Acá nos dicen que le pida al usuario un número del 1 al 7 e imprima el día de la semana que le corresponde. Tomamos como ejemplo que 1 es igual a lunes y que 7 es igual a domingo. Entonces vamos a explicarlo desde el diagrama de flujo. Entonces listo. Este programa empieza diciéndole al usuario que lee un número entre 1 y 7, imprime qué día le corresponde ese número. Entonces, para valores fuera de este rango no damos resultados, es decir, que el número que ingrese el usuario tiene que estar entre 1 o 7. Entonces, acá le pido al usuario que digite el número entre 1 y 7, guarda n, guarda el indicador n, guarda el número que ingresa el usuario y luego sigue la función, que en este caso es la condición if. Entonces empieza diciendo, si el número que ingresó el usuario es igual a 1, le va a decir que el día es lunes. Y así sucesivamente durante todo esto. Entonces, si el número no es 1, le pregunta, ¿el número es 2? O sea, si el número es 2, le dice que el día martes y así sucesivamente. Entonces, si el número es 3, le dice que el día miércoles, hasta, por ejemplo, digamos que el usuario ingresa el número 7. Entonces, como ya es el último día, si el número es 6, no es 6, ya que no hay otros valores, el día será domingo. Vamos a probar esto en el programa. Listo. Entonces, corremos y
nos imprime, o sea, usa la función print para decirnos que este programa lee un número entre 1 y 7, imprime el día, imprime qué día le corresponde a ese número. Para valores fuera de este rango no damos los resultados. Entonces digitamos, por ejemplo, el 3 que correspondería al día miércoles. Entonces acá nos dice, el día es miércoles. Por ejemplo, el día 7, el último día del domingo, entonces nos dice, el día es domingo. Bien, ahora el cuarto ejercicio, que es un poquito parecido al anterior, pero esta vez lo vamos a hacer con meses. Entonces nos dice que pida un número del 1 al 12 e imprima el nombre del mes correspondiente. Entonces vamos a explicarlo nuevamente desde el diagrama de flujo. Entonces, listo. Nos empieza diciendo que este programa lee un número entre 1 y 12 y le da el resultado. Y que no garantiza para valores fuera de este rango. Entonces acá le pide al usuario que digite el número y utiliza el identificador N para guardar el número. Y empieza la primera condición. Entonces, si N es igual a 1, le va a decir al usuario que el mes es enero. Y así sucesivamente. Entonces, si el número no es 1, dice, le pregunta, ¿el número es 2? Entonces, si el número es 2, el mes va a ser febrero. Y así sucesivamente. Así, así, hasta llegar a lo último. Sigamos, el usuario ingresa el número 12, que vendría siendo acá. Entonces, como el número 12 es el último y no se garantiza más resultados, entonces si no es cualquiera de los 11 primeros números, le va a decir al usuario que el mes es diciembre. Entonces vamos a verlo desde el programa. Lo corremos y nos dice, este programa lee un número entre 1 y 12 e imprime el mes que le corresponde en el año. Para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados y nos pide que digitemos el número. Entonces podemos digitar el número 1 y nos dice que el mes es enero. Entonces podemos digitar el número 12 y nos dice que el mes es diciembre. Vamos con el quinto programa. Este quinto es un poquito más largo. Nos dice que leyendo por el teclado la antigüedad de años, calcule el sueldo mensual que le corresponde al trabajador de una empresa que cobra 40.000 euros anuales. El programa debe realizar los cálculos en función de los siguientes criterios. Entonces, pues acá en la tablita nos explica más o menos que si el tiempo que lleva el trabajador es mayor a 10 años, se le va a dar un aumento de 10%. Si es mayor o igual a 10 y menor que 5 y mayor que 5, perdón, le va a dar un aumento del 7%. Si es menor o igual a 5 y mayor que 3, le va a dar un aumento del 5%. Y si es menor o igual a 3, le va a dar un porcentaje del 3%. Entonces vamos a explicarlo desde el diagrama de flujo. Entonces acá le empieza diciendo que este programa lee por teclado la antigüedad y calcula el sueldo mensual del trabajador. Entonces acá le pone las condiciones, que ya las dije anteriormente, si lleva más de 10 años, entonces le da un porcentaje, un determinado aumento. Y acá le pide al usuario que digite el número de años, ¿no? Entonces, el usuario o sea, el identificador N va a guardar el número de años que ha trabajado y luego va a hacer un proceso, o sea, va a tomar S, en este caso el identificador S, va a tomar el valor de lo que gana cada mes, ¿cierto? Entonces, este valor es lo que va a ganar cada mes, este. Y luego pide la condición. Entonces, si el número de años es mayor a 10, entonces le va a decir que el sueldo del trabajador es de, y acá hace el cálculo, que sería el sueldo por 1.1, que 1.1 sería como sumarle la unidad, que en este caso es 40.000, y un 10% más, que es el aumento. Si el valor es menor o igual a 10 y mayor que 5, le va a decir que el sueldo mensual del trabajador es de tantos euros y acá toma euros como la unidad, o sea, los 40.000 más el 7%. Listo. Entonces vamos a probar el programa. Y acá nos dice. Entonces,
como ya expliqué antes, se usa el identificador if para que dependiendo de los años que lleva el usuario, le diga cuánto tiene de aumento. Entonces digamos que el trabajador lleva 10 años. Entonces nos dice que el sueldo mensual del trabajador es de 3.566,66 euros. Que eso sería el 0,7%, o sea, el 7% de aumento. Digamos que lleva 11 años. Entonces, cada mes va a recibir un salario total de 3.666. O digamos que lleva muy pocos años, que lleva 2. Y solo va a recibir un aumento del 3%, que en este caso el salario mensual es de 3.433. Y estos son los 5 programas de hoy.